Aquí comienza AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. Esta es la emisión número 322 de este sábado, 10 de mayo de 2025, que estrenamos a la hora 13 en radiochacra.com.ar y que reiteramos el próximo martes a las 12 y a las 21 y que por supuesto queda grabada en Spotify y en nuestro canal de YouTube, donde también somos AgroATP. Si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, te invitamos a que te suscribas, a que le des me gusta y a que recibas, activando la campanita cada semana, la notificación cuando colgamos, cuando está disponible nuestro programa en nuestro canal de YouTube. A propósito de nuestro programa, ¿quiénes nos van a acompañar hoy en esta emisión? Bueno, te cuento que es un programa especialmente dedicado en buena parte a lo que fue el congreso, el simposio Fertilidad 2025 la semana pasada en Rosario, organizado por Fertilizar. La primera nota tiene que ver con esto, es con Miguel Taboada, un especialista en temas de suelos, un ex técnico del INTA, que actualmente está trabajando en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es consultor privado, y nos habla sobre la agricultura y la salud del suelo, uno de los temas que él abordó dentro de un panel vinculado con la salud del suelo, del ambiente y también de los alimentos que consumen las personas. Segunda nota con Ana Pozas, de FAO, integrante también del mismo panel dentro del simposio de Fertilidad 2025, el tema que abordamos con ella, que abordó ella también en su presentación, la seguridad alimentaria, la agricultura y el suelo, la vinculación entre estos tres temas no menores. Y la tercera nota es con Fernando García, coordinador académico del Simposio de Fertilidad, sobre los desafíos nutricionales que tiene la agricultura argentina, específicamente en lo que tiene que ver con la reposición de nutrientes en los próximos años, a partir de lo que se charló, lo que se consideró durante el simposio. La cuarta nota es con Alfonso Bustillo, quien es el presidente de la Asociación Argentina de Angus, nos adelanta lo que va a ser la próxima Expo Angus de otoño, que será la última semana de mayo en la rural aquí en Buenos Aires. Y la última nota con Gabriel Calderón, gerente de Producto de Soluciones Tecnológicas de MSD Salud Animal, que nos cuenta de una nueva tecnología, nuevas caravanas que han lanzado recientemente para el monitoreo de terneros de tambo. Este es el tema que tratamos en la nota con Gabriel Calderón. Por supuesto, tendremos información hacia el final del programa con noticias y tenemos música en nuestra despedida musical de hoy, que será con la banda de blues argentina La Mississippi. Y por supuesto, a esta hora, como ustedes saben, tenemos al comienzo del programa un análisis, una opinión, un espacio de reflexión que compartimos con todos ustedes y que ya comienzo a comentarles y que tiene que ver con tres temas que vamos a vincular. Los desequilibrios en cuestiones vinculadas con los nutrientes, tema del que se habló en el Simposio de Fertilidad 2025, el tema impuestos, las retenciones, los impuestos a los alimentos y también cierta intolerancia que hay en el discurso oficial. Pero paso punto por punto a desarrollar los temas con todos ustedes o frente a todos ustedes. En el Simposio 2025, Simposio de Fertilidad 2025, se trató del tema del uso de fertilizantes en la Argentina, entre otros temas, ¿no? Allí nos contaron que se ha multiplicado por 5 en los últimos 30 años el consumo de fertilizantes, el uso de fertilizantes en la Argentina. Pasó de 1 millón a 5 millones de toneladas en 2024, desde los 90 hasta este año, el año pasado. Pero para lograr achicar las brechas de producción, el consumo debería superar los 10 millones de toneladas. Las brechas son lo que se cosecha
efectivamente con la nutrición o con la fertilización que se aplica efectivamente y la que se podría lograr si se fertilizara como es debido. También en el simposio se dijo que equilibrar el balance de nutrientes de los principales 6 cultivos, esto es soja, trigo, maíz, cebada, girasol y sorgo, de los últimos 30 años, equilibrar ese balance del periodo 1993-2022, equivale a valores de hoy a unos 30.000 millones de dólares, o sea, lo que habría que poner en fertilizantes para quitar o para recuperar los nutrientes que se han llevado las cosechas del suelo. Es un 15%, estos 30.000 millones, de los 200.000 millones de dólares que el campo aportó al fisco en los últimos 20 años. También en los últimos 30 años, en nitrógeno se aplicaron 16,7 millones de toneladas contra los 34 millones de toneladas que se extrajeron por parte de los cultivos. En fósforo se aplicaron 5 millones de toneladas contra los casi 10 millones de toneladas que se extrajeron los distintos cultivos del suelo con las cosechas. Y en calcio tan solo se agregaron 39.000 toneladas contra 23 millones de toneladas que se llevaron las cosechas de nuestros suelos. En cuanto al contexto de todo esto que pasa a nivel nutricional, en los últimos 30 años la producción de granos pasó de entre 30 y 35 millones de toneladas allá por los años 90 a 115, 120 millones de toneladas en la actualidad. Esto implica una extracción de nutrientes realmente muy importante, que es lo que comentábamos recién, y que todavía tiene que resolverse, porque por más que está en la tecnología, muchas veces no están las condiciones macroeconómicas o de negocio para que el productor invierta más de lo que lo hace en materia de fertilizantes. Es decir, las brechas se han achicado algo, pero ese progreso es muy, pero muy lento. A propósito de retenciones, de impuestos, de condiciones macroeconómicas, hay que decir que la suba de retenciones al campo en julio, la que va a producirse, según ya lo ha ratificado el gobierno, una vez que venza el 30 de junio el actual esquema de reducción de retenciones, hará caer esta vuelta a lo que estaban las retenciones en el mes de enero, va a caer la rentabilidad del agro hasta un 74%, según un informe que elaboró el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el IERAL, de la Fundación Mediterránea de Córdoba. Dice el informe que los derechos de exportación, las retenciones, afectan la rentabilidad del negocio de producir granos, induciendo a las empresas agropecuarias a minimizar la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas los fertilizantes que recién mencionábamos. Si el gobierno aumenta los derechos de exportación a fines de junio, dice el informe, la rentabilidad de producir granos va a empeorar entre un 11 a 12% en la zona núcleo, la zona más rica de la pampa húmeda, unos 30 a 60 dólares por hectárea, y entre un 21 y 74% en distintas zonas extrapampeanas, más allá de la pampa húmeda en otras geografías, donde la caída de la rentabilidad es mayor porque están más alejadas de los puertos y además tienen menores aptitudes los suelos y los climas no son los ideales que tiene sí la pampa húmeda para producir granos. Mientras tanto, mientras este informe se dio a conocer esta semana, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados no hubo acuerdo para impulsar el dictamen de un proyecto de ley que busca mantener el actual esquema de reducción de retenciones y propone un cronograma de baja hasta llegar a su eliminación en 5 años. Un cronograma que, si el proyecto se aprobara, debe iniciarse en enero del año próximo 2026. Por este desacuerdo se resolvió extender el debate por algunas semanas más, esto en la Comisión de Agricultura de Diputados, pero igualmente se sabe que si prosperara una iniciativa de este tipo, va a ser vetada por el Ejecutivo, que sigue agarrándose de los impuestos al agro para mantener el equilibrio fiscal. A propósito de impuestos, pero desde otro lugar, hablemos de qué pasa con los impuestos y los alimentos que todos consumimos, que todos compramos en la vida cotidiana. Bueno, en los alimentos, un cuarto del precio de lo que pagamos, como mínimo un 25%, son impuestos, de los cuales el Estado Nacional de ese 25% de impuestos, el 70% se lo lleva el Estado Nacional. Según un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, que tiene sede en Río Cuarto, Córdoba, en el valor de la leche, la carne y el pan prevalecen el IVA, ingresos brutos y el impuesto al cheque. En el caso de la carne vacuna, los tributos nacionales suman un 75% del total, 37% de IVA, 27% de ganancias y 10% de impuesto al cheque. En el pan, los impuestos nacionales suman 78% con un IVA que está sumando casi la mitad, en este caso,
que es un 43% del total. En la leche, otro alimento básico, el Estado Nacional captura 80% de los impuestos, con el IVA sumando 65% porque tributa 21% y no 10,5% como en el caso de la carne vacuna. Si se suma la detracción que implica los derechos de exportación, es decir, los alimentos, se suma lo que el productor paga por derechos de exportación, el precio de los productos, el precio de los productos del campo, la presión fiscal total del Estado por impuestos propios de los alimentos y por las retenciones rondaría el 90% del total de los impuestos. Vamos a hablar de los impuestos en cuanto a distintos alimentos, cómo inciden. 1.000 de cada 4.000 pesos, o sea, un 25% de lo que pagamos por carne, pan y leche, carne vacuna, son impuestos. Del total de estos impuestos a estos alimentos, el 75%, como decíamos, son impuestos nacionales. En el pan, el 60% son costos, 24% impuestos, 16% la ganancia. De los costos de la elaboración del pan, el trigo representa el 8%, el molino el 4% y la panadería el 64%. Desde el campo, desde el trigo hasta la panadería, el precio se multiplica por 12 veces en su recorrido de la cadena comercial. La leche, del precio, el 67% son costos de producción. Esto implica, por ejemplo, que el maíz, el alimento para las vacas, que es parte del alimento para las vacas, solo impacta en un 4% del precio al consumidor. Otro 26% son impuestos y 7% es la ganancia. El precio de la leche se multiplica por 3,5 del campo a la góndola y del precio que paga el consumidor, el tambo se lleva el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y el Estado a través de impuestos otro 26%. La carne vacuna, 25% son impuestos, 59% los costos de producción y 15% de ganancia. El maíz, parte también del alimento para el ganado, representa solo 9% del precio final de la carne. El precio de la carne tomado por eslabones en la cadena comercial, la cría representa 28%, el engorde o feedlot 24%, el frigorífico 2%, la carnicería 21% y 25% son impuestos. Pasamos a otro tema que tocamos la semana pasada y vuelve a estar en la palestra, el tema del INTA, que sí, que no. Lo cierto es que esta semana las autoridades de la Secretaría de Agricultura se reunieron con los integrantes de la mesa de enlace, los 4 presidentes de las entidades gremiales y empresariales del agro, le aseguraron a los dirigentes del agro que no habrá fusión con el INTI ni con el CONAE y que el INTA va a seguir manteniendo su independencia. ¿En qué términos? Poco se sabe. Al mismo tiempo, sí se supo que el gobierno en los próximos días, con el aval de la mesa de enlace, va a emitir un decreto que va a cambiar la estructura del consejo directivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya no habrá más representantes de las entidades técnicas como CREA, ni tampoco de las universidades, de las entidades o la pata académica. A partir de la publicación de este decreto, que se haría en los próximos días, el rumbo del INTA va a ser administrado solo por el gobierno y los privados nucleados en la mesa de enlace. En realidad, la conducción del INTA, que hoy está a cargo de Nicolás Bronsovich en la presidencia y María Beatriz Pilu Giraudo como vicepresidente, ambos provenientes de APRESID, buscan promover un INTA donde la investigación sea impulsada por la actividad privada. Aunque no se conocen los detalles de cómo va a ser este funcionamiento de un INTA estatal, pero impulsado por los privados, con una estructura aparentemente muy reducida, cabría preguntarse si es lógico pensar en un ente público, como decíamos, como el INTA, cuya misión es acercar la tecnología a todo tipo de productores de muy diversa escala y ubicación geográfica, y muy diverso, por supuesto. Cuesta saber cómo va a funcionar un ente de estas características manejado solo por criterios de rentabilidad privada, que poco tienen que ver con la misión del Estado como facilitador y promotor de la ciencia y la tecnología en toda la sociedad, a través de organismos como el INTA. Habrá que ver cómo funciona esto. En principio suena un poco raro. Está claro que el gobierno nacional hoy quiere saber poco del Estado, pero hay unas funciones indelegables del Estado que deberían preservarse, cosa que no está muy bien visto hoy, pero es lo que está sucediendo. Todo esto que pasa con el INTA y cómo se va a reestructurar, cosa que hace un año que está dando vueltas, sucede mientras el personal del INTA no sabe qué va a pasar con su institución, con su desarrollo profesional, con sus carreras, con su fuente de trabajo. Solo hay versiones y comentarios de pasillo que también
consignan que, a como dé lugar, el gobierno pretende prescindir de unos 1.500 agentes que trabajan en el INTA, sea por retiros voluntarios o por despidos lisos y llanos. Y también sucede mientras las autoridades del INTA tampoco hablan con la prensa, como casi todo el gobierno, y en una actitud como mínimo irrespetuosa destratan al periodismo cuando no pueden responder preguntas básicas sobre la institución que gestionan y deberían conocer. Esto que estoy hablando puntualmente pasó días atrás en el Simposio Fertilidad 2025 en Rosario, cuando el presidente del INTA, Nicolás Bronsovich, contestó de muy mala manera a periodistas agropecuarios que solo cumplían el trabajo de preguntarle sobre el futuro del INTA. A veces, y esto es una reflexión que nos sale a partir de este episodio del que nos enteramos y de alguna forma participamos indirectamente, digo, a veces los empresarios privados devenidos en funcionarios públicos no comprenden que como tales están obligados a informar. Y tampoco entienden que es un error enojarse y más aún insultar a quien realiza una pregunta incómoda, como solemos hacer los periodistas, que es parte de nuestra tarea. Más sencillo sería no contestar sobre determinado punto y evitar la agresión siempre inconveniente e innecesaria. Sucede, lamentablemente, que el tono de la conversación pública que baja de las más altas autoridades nacionales es de por sí violento e intolerante. Y los funcionarios de menor rango, como en este caso los del INTA, por obediencia implícita, eso quiero decir, u obsecuencia, creen que esos malos modos les suman puntos en su carrera política. Así estamos y así se manejan las cuestiones de la política, lamentablemente. Estamos comenzando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, emisión número 322 de este sábado, 10 de mayo de 2025. Muchas gracias por acompañarnos y estar del otro lado. En instantes saludamos a nuestro primer invitado. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chacra. AgroATP en el Simposio Fertilidad de 2025 en Rosario, organizado por Fertilizar. Uno de los temas de este simposio, una salud, fertilidad, suelos y alimentos. Y el ingeniero Miguel Taboada, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los disertantes, un especialista en estos temas y nos da unos minutos de su tiempo aquí en Rosario. Miguel, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por considerarme. No, a vos por el tiempo. Bueno, el concepto de una salud, un tema bastante comentado y lo incluyeron en este panel en el tema del suelo, en el tema de la fertilidad. ¿Cómo influye la fertilidad en el concepto de buena salud o de una salud llevado a los alimentos? ¿Qué conciencia tienen hoy los productores que labran la tierra en incorporar esta idea en su producción? A ver, voy separando un poco la respuesta. Sí. El concepto de una salud engloba tres aspectos, que es por un lado la salud animal, la salud ambiental y la salud humana, entendiendo que hay temas de pérdidas de salud ambiental y animal que afectan la salud humana. Esto se fomentó mucho de mi conocimiento cuando fue el tema del virus, el virus espongiforme bovino, más llamado virus, era un prión, el tema de la vaca loca. Hay enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano. Los temas de pérdida de calidad ambiental afectan también la salud humana. Un ejemplo muy claro son las voladoras de suelo, los eventos del cambio climático. Lo que me toca hablar en este panel es, dentro de lo que es el ambiente, qué pasa cuando realmente los suelos pierden su salud, es decir, cuando se degradan. Y dentro de eso, uno de los aspectos de la degradación es el tema de los desbalances de nutrientes. Es decir, tanto el uso de fertilizantes, de uso de nutrientes en exceso, algo que no es común en nuestro país, y el uso y el déficit de nutrientes. El déficit de nutrientes sí es lo más frecuente y claramente tiene que ver con que no reponemos suficientemente la cantidad de nutrientes que extraemos.
Eso ha llevado a que, además de las deficiencias conocidas de nitrógeno y fósforo en los suelos pampeanos, algo que conocemos desde hace añares, empiezan a aparecer otros problemas como son las deficiencias de calcio, de magnesio, de potasio, azufre también, problemas de acidificación y deficiencias de micronutrientes como boro y como zinc. Lo que tocó el panel que me tocó hablar es que hemos comentado que va a ser necesario estudiar realmente qué impacto tienen estas deficiencias. Particularmente se puso el foco en el zinc, también se podría hablar del boro, pero el zinc, porque esto está apareciendo en otros países del mundo, países que producen cereales, arroz y trigo, países asiáticos, donde que tienen cereales muy bajos en zinc y que ya lo están sometiendo a programas de biofortificación para equilibrar los niveles de zinc. No estoy diciendo que en la Argentina haya que hacer eso ya, pero sí claramente hay que estudiarlo y saber el valor nutricional de lo que estamos produciendo. Ese es el mensaje fuerte que había. Bien. Se habló también en el panel del tema agricultura regenerativa, agroecología. Para quienes nos ven desde la ciudad y nos escuchan, por supuesto, a través de Radio Chacra, ¿cuál sería el concepto, la definición de ese tipo de agricultura? En realidad, ambas cosas están absolutamente conectadas. La agricultura regenerativa es una forma de aplicar criterios, el basamento científico que provee la ecología al manejo de la agricultura. Lo que se entiende acá en el país por agroecología en general es un enfoque que en realidad va a un concepto donde directamente se prescinde el uso de insumos de origen industrial. Fertilizantes como por ejemplo la urea o los pesticidas de origen industrial no se pueden usar, algo similar a lo que pasa en esquemas de agricultura orgánica, por ejemplo. También es aplicar criterios de ecología a eso, o sea, quizá la gran diferencia que hay es esa, pero sí lo que quiero decir es que la agricultura regenerativa sí es una forma de agroecología también. Es una forma de agroecología porque es aplicar criterios ecológicos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Una de las bases de la agricultura regenerativa es el manejo adecuado de las rotaciones y cubrir los suelos, una agricultura siempre verde. Bueno, es una buena forma de cubrir los suelos y evitar que aparezcan malezas resistentes y bajar la carga de malezas en los suelos, por ejemplo. Quizá la diferencia que hay entre el enfoque de lo que se conoce como agroecología, el público conoce, y aplicar normas ecológicas, o sea, estoy usando palabras similares y cualquiera puede confundirse, la verdad. Por eso lo pregunto. Es que realmente la agricultura regenerativa no prescinde del uso de estos insumos, sino lo que preconiza es un uso racional y correcto de estos insumos. Quizá la diferencia está ahí. Bien. ¿Cómo estás viendo la conciencia o la responsabilidad de los productores en el cuidado del recurso suelo en este contexto del que estábamos hablando y en el panorama que ustedes expusieron, ¿no? Bueno, como digo a veces en la facultad, que agronomía es la ciencia del depende, y la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Que no todos los productores son iguales, obviamente, pero en general lo que uno está viendo, que hay entre un 15, por poner un número, entre un 15 y un 20% de los agricultores están englobados en este tipo de programas de agricultura regenerativa, que hacen manejo por ambientes, que hacen rotaciones, que las diseñan, que están atentos al uso de insumos o de máquinas de dosis variable. Es aplicar tecnología de todo esto que estoy hablando, y que obviamente son plenamente conscientes de cuidar los suelos. Es un resultado de todo eso. Existen otros, a veces muy enfocados, no digo que sean los únicos, pero bastante común en el caso de campos algunos campos que se manejan bajo arriendo, no todos, por favor, donde a veces el que alquila campo tiene poco conocimiento de lo que pasa con su suelo. Insisto, para evitar que alguien se ofenda, no estoy diciendo que el que alquila campo no conoce nada de ninguna manera. Digo que a veces es común que pase eso, ¿tá? También conozco casos de contratistas que son muy conscientes y contribuyen a un buen manejo, buen diseño de rotaciones. Es decir, en todo hay de todo en la viña del Señor. No es que porque soy contratista manejo de cualquier manera, muy por el contrario, la verdad. Bien. Y por último, ¿cuál sería el mayor desafío que tiene hoy la agricultura en el sentido de cuidar los nutrientes, reponer esos nutrientes y sobre todo en un mundo donde cada vez
se tiene más conciencia del daño ambiental que se ha hecho, pero a veces a lo mejor no se... las acciones en pos de eso quedan a veces en la teoría y no se ponen en práctica, ¿no? En mi opinión, la agricultura tiene, es una opinión mía esto, dos grandes desafíos, creo yo. Uno es muy obvio, que es recuperar la fertilidad de los suelos, no solo nutrientes, sino la fertilidad integral de los suelos, a considerar a nivel de los perfiles, buenas características físicas, buen funcionamiento hidrológico, es decir, lo que es el buen funcionamiento de los suelos, buen funcionamiento biológico, que cuando los suelos perdieron carbono, perdieron su capacidad de funcionar, eso fue afectado. Ese es un desafío. Sí. Y unido a lo otro, el otro gran desafío es el desafío climático-ambiental, donde la agricultura es una gran responsable de contribuir a las capturas de carbono atmosférico para llegar a producciones carbono neutro. La agricultura, cuando hablo de agricultura incluso también la ganadería, claramente es la única forma que tenemos de poder mitigar el cambio climático haciendo capturas de carbono y enriqueciendo los suelos con secuestro de carbono. Ese es el otro gran desafío que tiene. Miguel, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a vos. Vale. Miguel Taboada, especialista del suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pasaba por AgroATP, lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día. AgroATP en Rosario, en el Simposio de Fertilidad 2025. Estamos con Ana Pozas, oficial de Agricultura de la FAO en Chile. Disertó aquí sobre el tema de fertilidad, de suelos, de nutrición del suelo y la persona. Ana, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la oportunidad. A vos. Consultaba en primer término el tema de la inseguridad alimentaria, una de las cuestiones que vos tocaste en tu presentación. Sí. ¿Cuánto de un tema tan complejo tiene que ver con la agricultura y con la nutrición correcta de los suelos? Bueno, viste que en una de las diapositivas justamente de mi participación indicaba que el suelo es el origen de toda la producción, ¿no? Y la cantidad de alimentos que se producen en el suelo es elevadísima. Entonces, el rol que tiene el suelo es muy importante. Y en ese sentido, la gestión de los suelos para mantener esa condición de proveer justamente las condiciones para la producción agrícola es elemental. Ahora, la inseguridad alimentaria tiene otros elementos, pero el suelo, desde lo que es la parte productiva, ese es su rol. Bien. El tema de la dieta balanceada y la dieta justamente diversa. Sí. El tema agricultura, ¿cómo puede influir eso y de qué manera se puede conectar la dieta diversa que llega a la mesa con la producción acorde a esa dieta? Claro, bueno, la producción puede ser diversa en función justamente de quienes la producen, ¿cierto? O sea, hay productores que de repente se orientan más a un cultivo, otros se orientan más a otro cultivo, otros tienen una diversidad de cultivos en su parcela, pero independientemente de eso, la oferta de alimentos es variada. El tema pasa más en saber cómo elegir justamente esos elementos que te permiten a ti cumplir con ese indicador mínimo de una dieta diversa, ¿no? Cómo elegir, cómo saber que tenés que comer por lo menos 5 de esos 10 bloques de alimentos. Entonces ahí ya no pasa tanto por esa parte productiva, sino más bien por la parte tuya como consumidor y como elector de lo que comes. Claro, bien. En cuanto a la calidad de lo que producen los agricultores, el tema del pago por calidad, ¿qué políticas regulatorias de ustedes, digamos, proponen desde la FAO, si bien cada país es independiente, como para mejorar eso vinculado con lo que el productor percibe por lo que hace, por lo que produce? Sí. Bueno, vos sabés que el precio es una cuestión, son las reglas de mercado las que se ponen en juego. Lo que se trata de hacer de nosotros es una condición, ojalá, una relación ganar-ganar, como se dice, de los productores con el siguiente eslabón de la cadena. Pero acá yo creo que hay que poner en valor justamente el esfuerzo que están haciendo muchos productores para hacer una agricultura sustentable, para transformar justamente lo que se está haciendo a una agricultura que nos permita tener un ecosistema sano, más allá que una parcela productiva, ojalá un paisaje productivo sano, y eso es el gran reto justamente de valorizar, ¿no? ¿Cómo es la realidad en nuestros países, al menos del cono sur, en cuanto a al viraje a una agricultura más regenerativa, más en el marco de una salud y en una conciencia ambiental más
más fuerte, si se quiere. Yo creo que se están dando buenos pasos. Creo que vamos encaminando. Hay países obviamente que han avanzado, ponete en algunas áreas, otros ahí, pero creo que el tema de la agroecología, el tema de la agricultura restaurativa, el hecho de restaurar no solamente la agricultura, sino justamente esos ecosistemas más forestales que también tienen una responsabilidad en la agricultura. Creo que cada vez esos temas están ahí en el colectivo. Creo que algunos productores están justamente yendo a esa transformación. Creo que algunas condiciones también desde la institucionalidad se están dando y están favoreciendo. Así que yo creo que estamos tratando de encaminarnos para allá. Por último, ¿cuál sería tu mensaje para los productores en esta clave y para los consumidores al momento de elegir los alimentos? Para los productores, que gestionen sus recursos productivos. El suelo es básico, es necesario, es su recurso. Y no hay, como les decía, soluciones simples. Hay que manejar justamente la complejidad de un sistema suelo. Hay que hacerlo un suelo sano, un suelo vivo, un suelo nutrido para poder producir bien. Y al consumidor lo mismo, que sepa elegir lo que va a comer, porque su condición de vida hoy para un futuro sano depende de lo que está comiendo hoy. Ana, muchas gracias, muy amable. A tu orden. Ana Pozas, oficial de Agricultura de la FAO en Santiago de Chile, pasó por AgroATP desde Rosario en el Congreso Fertilidad 2025. El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido. AgroATP en Rosario, Salón Metropolitano, Simposio de Fertilidad 2025, ya promediando la última jornada, y lo tenemos como invitado y le agradecemos que siempre nos reciba a Fernando García. Él es el director académico de este simposio ya hace varios años, y en esta oportunidad también. Fernando, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes, Gastón. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, este simposio que está ya finalizando ha focalizado mucho, además de la cuestión de la fertilidad, en la sustentabilidad y en la relación suelo, alimento y salud humana. ¿Por qué este enfoque y cómo lo has visto en función de las disertaciones variadas que hubo a lo largo de 2 jornadas? Y creo que básicamente lo que hemos visto fue un poco una evolución, ¿no es cierto? Pensá que nosotros empezamos allá en el milenio pasado, en el 99, con estas actividades, con el nombre de jornada, evolucionaron a simposio, van 17 ediciones, y básicamente siempre charlamos y discutimos sobre fertilidad de suelos, nutrición de cultivo, manejo de suelos, las relaciones que tiene eso con el manejo del cultivo. Pero obviamente había varios temas que siempre están relacionados a la nutrición. De hecho, como decimos siempre, la nutrición es un engranaje más del sistema de producción. Y en este caso quisimos enfatizar la sustentabilidad, como nuevamente lo habíamos hecho en algunas ediciones anteriores, pero con un poco más de énfasis, un poco más allá de los suelos, incluso porque estuvimos hablando de los balances de carbono, huellas de carbono, o estuvieron presentando, los expositores sobre ese tema. Y el otro tema que vos muy bien marcaste está un poco asociado al lema del evento, ¿no? Nutrir el suelo para alimentar el futuro, porque obviamente los suelos que están bien nutridos, son suelos sanos, van a resultar en cultivos bien nutridos, sanos, alimentos bien nutridos, alimentos sanos, que son los que consumimos nosotros, toda la sociedad. Esa relación siempre existió. Sí. Y lo que quisimos fue un poco traerla acá. En realidad, como siempre digo yo, esto es un tema que lideró ya hace varios años, lidera María Fernanda González San Juan, que es la gerente ejecutiva de Fertilizar. Y bueno, el trabajo de todo el equipo nos pareció que era más que adecuado en este momento traerlo, porque es un tema que se trabaja no solo a nivel nacional, que tenemos que enfatizarlo, sino a nivel mundial. En este momento es bastante dominante, ¿no? Seguramente, sobre todo enfocado en el paraguas de una salud, ¿no? Ahora, en función de esto, ¿qué grado de, vos sos agrónomo, interactúas durante mucho tiempo con los productores, con los técnicos del agro, qué grado de conciencia hay en los productores, en los técnicos del agro, se me ocurre agrónomos, pero en toda la cadena, de la importancia de la salud del suelo como pilar hacia todo lo que sigue en la cadena productiva agroalimentaria? Yo creo que ha ido creciendo. El primer panel, si vos recordás, que tuvimos en el día de ayer fue: ¿rompimos la inercia o cambiamos la velocidad?
rompimos la inercia en muchos aspectos. ¿Cuál sería la inercia que rompimos? Y la inercia era que por ahí no le prestábamos, en el simposio de fertilidad, era que no le prestábamos atención a la fertilidad en muchos años anteriores. Eso fue evolucionando, se rompió. El resultado de todo este trabajo ha contribuido, obviamente no por este simposio, sino a través de múltiples actividades, de muchos grupos distintos, ha contribuido a romper esa inercia, a poner el ojo, ¿no? Uno que ya tiene unos cuantos añitos en este tema, cuando empecé a trabajar yo, más a principios de los 90, mi regreso de mi posgrado, Argentina consumía 150.000 toneladas de fertilizante, y ese es un indicador clarísimo, porque hoy se consumen arriba de 5 millones, ¿no? Entonces, la inercia está rota. Indicador, consumo de fertilizante, nada más. Pero obviamente ha habido un cambio de velocidad no lo suficiente. Ese cambio de velocidad que implicó que en los últimos años se trabaje mucho con todos los temas de salud del suelo. No estoy hablando exclusivamente de ninguna manera en el simposio. Ustedes lo conocen bien, toda la audiencia sabe bien que esto se trata en los institutos de investigación, en la extensión del día a día, en las asociaciones de productores, las asociaciones de profesionales. Y me parece que hay mucho más conciencia. A tu pregunta concretamente, sí. Lo suficiente, no. Sí se trata, se maneja, se discute, se avanza. Hay mucha y muy buena información creada por INTAS, universidades, CONICET, grupos de productores como CREA, PRESID, todo, pero tenemos que seguir avanzando un poquito más, porque el suelo, acuérdense, ¿no? Lo decíamos acá, 95% de los alimentos que consumimos, eso es lo que representa el suelo. Ni más ni menos. En función de esta velocidad, de lo que falta, de lo que hay por hacer, de los desafíos, pensando en los próximos 2 años, donde quizás, y ojalá así sea, nos volvamos a encontrar en el Simposio 2027, ¿cuáles son los desafíos en estos próximos 2 años a cumplir, o las metas que como cadena agroalimentaria en la Argentina deberíamos mejorar o deberíamos alcanzar en un par de años? Yo creo que hay muchos desafíos. Está linda la pregunta y linda para charlar un rato largo. La dejo a... Porque fíjate que, bueno, obviamente los temas que tratamos hoy o que tratamos en el 2023 no se agotaron de ninguna manera. Pongámosle 2 o 3 títulos. Pongámosles un par de títulos para identificarlos. No, yo creo que claramente el desbalance de nutrientes sigue siendo un tema. No usar toda la buena información que disponemos, que te comentaba hace unos minutos, es otro tema. Es decir, tenemos que mejorar la comunicación y la interacción desde toda la cadena, del productor hasta el científico más destacado, pasando por industria, institutos de investigación, de extensión, asociaciones de productores y de profesionales. Hay mucho para hacer ahí. Se hizo mucho, de vuelta, hay que hacer mucho más. Y hay un tema que creo que surgió fuerte también en el simposio, que es todo lo que agrupamos dentro de 2 sesiones, que una fue Big Data, inteligencia artificial, y la otra, trabajar con precisión, mejora la fertilización. Ahí, y lo vimos en los 2 paneles, hay un mundo por descubrir, especialmente, digamos, desde el punto de vista del manejo de los datos, generación de datos que se necesita, obviamente, pero también manejo de toda la información que tenemos ahora. Y toda esta nueva movida tecnológica de la inteligencia artificial, que necesitamos entrenar a la gente, capacitar a la gente, tiene que resultar en mejorar, hacer más eficientes, no solamente con cada kilo de nutriente que aplicamos, sino que está en el suelo, milímetro de agua de lluvia, etcétera, ¿no? Fernando, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Fernando García, ingeniero agrónomo, especialista en fertilidad, director académico de fertilidad, de Simposio de Fertilidad 2025 aquí en Rosario, organizado por Fertilizar, pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio Chacra. AgroATP, en la Asociación Argentina de Angus, se ha presentado la nueva Expo Otoño 2025 que va a ir muy pronto aquí en Palermo, y nos recibe Alfonso Bustillo, el presidente de la asociación. Alfonso, bienvenido. Hola Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, Gastón. Bueno, gracias por recibirnos en AgroATP, en Radio Chacra, Spotify, YouTube. Bueno, ¿con qué expectativas llegan a esta 4ª Expo Otoño aquí en Palermo?
una expectativa muy grande, es la cuarta edición de este otoño indoor con jura alternada, negro y colorado, con exposición de puro controlado, con 12 remates de invernada y cría, cantidad de inscriptos, 930 inscriptos, 40 están comerciales. Creo que es muy, pero muy fuerte lo que se viene para mostrar lo que es la ganadería argentina acá en la ciudad. Bien, y este año tienen, como han anunciado, la novedad de que incorporan o reciben ejemplares del exterior, del ganado internacional. Bueno, es internacional esta exposición y vamos a tener presencia de una cabaña uruguaya, vamos a tener presencia de una consignataria uruguaya rematando por segundo año consecutivo, así que sí, le damos ese importante distintivo que es ser internacional. Bien. ¿Cómo estás viendo, más allá de la exposición, del éxito que siempre Angus lleva consigo en cada evento que organiza, el liderazgo de la raza, el mercado ganadero, la situación de la producción ganadera de carne en la Argentina vacuna, por supuesto? Yo la veo saliendo de un estancamiento, de una situación compleja, por la macroeconomía en que veníamos inmersos los argentinos, una inflación totalmente descontrolada, con retenciones, ROEs rojos, cuotificaciones, impuestos distorsivos. ¿Qué más le pueden haber hecho a un ganadero durante tantos años? Es imposible. Y que sigamos acá es increíble. Hoy tenemos un gobierno que nos demuestra que somos importantes para ellos como jugadores para sacar este país de la situación en que está. Somos parte de la solución. El mercado internacional está demandado. Empezó esta guerra entre Estados Unidos y China. No podemos cambiar mucho esa situación. Sí podemos seguir luchando para ganar mercados y que nuestra carne llegue a donde quiere estar el consumidor que quiere carne de calidad. La carne Angus certificada es carne de calidad que el mundo, y hay un nicho muy grande en el mundo de consumidores que la quieren. Así que si el consumo interno que se está recuperando, ya estamos en 50 kilos, llegamos a 42. Si la exportación, que llegamos a 900.000 toneladas el año pasado, mirando 4 o 5 años adelante, lleguemos a 1,5 millones de toneladas, teniendo más carne vía mayor peso de faena, mejorando índices de procreos y demás, bueno, soy optimista. Es la nave insignia de nuestro país, la carne. Seguro que sí. A propósito del comercio internacional de carnes, días atrás un poco se manifestó por parte de la industria frigorífica cierta inquietud por los valores, por los mercados, por el tema de retenciones y por el tema tipo de cambio. ¿Qué mirada tenés sobre esa cuestión? La industria frigorífica tiene que jugar su partido para exportar. Si el dólar es poco competitivo, se le pone difícil el negocio. Si hay retenciones en los novillos, le complica más el negocio. Ya el presidente dijo que las retenciones las va a sacar. Ya liberó al dólar. No hay más brecha. Está flotando. O sea que ya esa variable también le mejoró. Si tenemos paciencia y tendemos a la normalidad, todos vamos a tener un mejor negocio y todos vamos a ser sustentables. El mundo tiende a la normalidad. Argentina vive en la anormalidad hace muchos años. Ojalá nos estabilicemos. Bien, y como mensaje final para los que vean el programa, para los que quieran acercarse a la Expo de Otoño, ¿con qué lo invitarías o con qué, sí, digo bien, qué es lo que te parece más destacado de la exposición como para decir, vengan y acompáñenos en Palermo en esta Expo Otoño? Los invitamos a que vean una muestra ganadera en la ciudad, entrada libre y gratuita, van a tener lugares para comer, van a poder ver animales, van a poder ver remates, van a poder tener eventos, el mini Angus por si vienen con su familia para que sus chicos jueguen con lo que es la actividad del campo, en fin, un programa más en la ciudad. Los esperamos. Alfonso, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Gastón. Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, pasada por AgroATP a través de www.radiochapa.com.ar y de Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. AgroATP,
Información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido. Agro ATP en Campana, provincia de Buenos Aires, donde MSD Salud Animal ha presentado nuevas tecnologías para la producción lechera, básicamente para el monitoreo de terneros, pero lo va a explicar mejor a quien vemos en pantalla, quienes nos siguen por YouTube, Gabriel Calderón, médico veterinario, gerente de producciones o de productos de soluciones tecnológicas de MSD Salud Animal. Gabriel, bienvenido a Agro ATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Y bueno, ¿cómo está toda la audiencia? Un gustazo. Muchas gracias por recibirnos aquí en este bello lugar. Por favor. Bueno, han presentado una tecnología nueva para el monitoreo de la actividad de los terneros recién nacidos en el tambo. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un poco un hito más dentro de lo que MSD tiene dentro del portfolio de tecnología. Ya hace tiempo que tenemos monitoreo en animales adultos y esto es una continuidad de ellos y es al día de hoy que hemos incorporado, estamos lanzando, llamémoslo oficialmente en Argentina, un sistema de monitoreo de salud para terneros de crianza artificial en nuestros tambos. Como te decía, esto es una tecnología ya muy conocida en el mundo entero y también a nivel local, que ahora se hace extensivo a una categoría que hasta el día de hoy no tenía esta posibilidad de ser monitoreada. Cuando hablamos de crianza artificial, sobre todo te lo pregunto para quienes nos siguen desde la ciudad, que muchas veces por ahí le puede sonar extraño esto de crianza artificial. Estamos hablando del ternero cuando inmediatamente se lo saca de la madre una vez que nace, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy en día los sistemas actuales de producción lechera, y desde hace ya varios años, décadas diría, la práctica es dar las primeras horas del ternero junto a la madre para todas las tareas de acicalamiento y tareas de estimulación del ternero, tras lo cual la madre ya pasa al rodeo productivo en ordeñe, se le extrae el calostro y se procede a la crianza de la cría, o sea, del ternero, en forma, llamémosle artificial o separado de su madre. Eso es a los fines de lograr buenas producciones en las madres, pero también lograr buenas performances de crecimiento en los terneros. Bien, y el sistema consiste en aplicar unas caravanas, que son como unos pequeños, estos de muchas comillas para los que nos escuchan desde el tambo que lo saben, una especie de arito en la oreja del animal, que eso transmite información a una base de datos, a una antena que recibe datos. Yo para que la gente, inclusive la que no está familiar con el sector, sí, en este caso audiencia urbana, sí, para que entiendan lo que es o un collar de monitoreo en vaca o una caravana B3, que es esta, para terneros, sí, es el Garmin de las vacas. El Garmin es la marca de... Es el reloj de las vacas. Entonces, con este dispositivo me dice cuánto caminó una vaca, cuánto respiró, etcétera, 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 cuánto rumia, pero para que lo entienda la gente como concepto, especialmente la gente que usa relojes smart, sí, claro, en donde miden paso, la frecuencia cardíaca, es exactamente lo mismo, pero para un animal. Con la diferencia, y en eso me siento orgulloso de pertenecer al sector ganadero, que esta tecnología existe hace más de 25 o 30 años para vaca. Sí, pero para ternero es novedoso. Para ternero arrancó ahora, pero para la vaca adulta es una tecnología que existe hace más de 20 años. ¿Y qué datos le transmite esta tecnología antes a las vacas, ahora a los terneros, que son de interés y clave para, en este caso, el productor tambero? Bueno, para incluir a las poblaciones urbanas y a la rural, a todo. Creo que todos bien sabemos, por ejemplo, para que se entienda en términos prácticos, por ejemplo, cuando uno se empieza a enfermar, ¿qué es lo primero? Incluido humanos y animales, ¿qué es lo primero que uno siente? Que se le va el hambre. Uno va perdiendo el apetito cuando se está engripando, por ejemplo, lo primero que pierde es el apetito. Otra cosa que paralelamente se va perdiendo es que estoy desganado, no quiero caminar, no me quiero mover. Bueno, lo que mide este tag, esta caravana en el ternero, una de las cosas es cuánto come, cuánto camina, cuánto se mueve, minutos comiendo, rumia, acuérdense que son rumiantes, cómo trabaja ese estómago, y a partir de la medición objetiva de todos esos datos, construye lo que nosotros llamamos una alerta de salud, en base a un índice de salud. Sí. Y me avisa en tiempo real cuando un ternero está perdiendo o está desmejorando en esas funciones fisiológicas. Bien, bien.
Y digamos, yendo un poco más ha quedado clara la explicación, a la utilidad para el productor. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué costo tiene? ¿Qué nivel de inversión requiere? ¿De capacitación para el personal que lo va a usar? Porque entiendo que esto está conectado a una aplicación que se usa en un celular, que el guachero o el tambero la tiene que utilizar. ¿Cómo es un poco? Te hice 3 o 4 preguntas juntas, pero te escucho. El sistema, para resumir el sistema desde el punto de vista técnico rápido, es una antena que recibe toda la información de estas caravanas colgadas en las orejas de los terneros. La caravana va midiendo todos estos parámetros que hablamos recién en el ternero, los movimientos, comportamientos, transmite esos datos a una antena que los lee, los procesa y esa información la transforma en información útil y utilizable para tomar decisiones. Bueno, voy a hacer este tratamiento, voy a ver qué tiene, no diagnostica enfermedades, no las previene, no cura. Lo único que te dice, en términos criollos y fáciles, mira este ternero, porque hay algo que no está bien. Se ha caído esta función, esta funcionalidad, no están dando algo bien. Anda mal, sí. Anda y revisalo. Lo revisa el encargado de la crianza, lo revisa el veterinario, diagnostica vos qué tiene. La caravana no te va a decir qué tiene, te va a decir que se está desviando de la normalidad en sus funciones fisiológicas. Hoy en día la comparación que yo hacía, para no entrar en términos económicos exactos, hoy cualquier tratamiento de las afecciones más comunes en terneros pueden oscilar entre 15, 20 mil, 7 mil pesos un tratamiento. Por ejemplo, de una diarrea, un cuadro de diarrea moderado a severo, me puede implicar ese dinero. Con esto no es que vamos a evitar el tratamiento, pero lo que sí me va a permitir es diagnosticarlo antes o encontrar antes a ese ternero enfermo. Hoy, monitorear un ternero 6 meses es equivalente a un tratamiento de cualquier enfermedad y lo monitoreo durante 6 meses. Me anticipo durante todo ese periodo a la expresión clínica de la enfermedad. Ahí sí me pongo un poco técnico. Lo que hace la caravana de monitoreo es anticiparse inclusive a la observación visual del enfermo. Del veterinario. Del veterinario o del personal que está. Acordémonos que si bien los veterinarios tenemos mucha intervención en las crianzas, el día a día lo lleva gente que no es veterinaria. Entonces, este TAC le dice a la gente, mira, anda a revisar este ternero porque probablemente vos no lo veas enfermo, pero está disminuyendo, está decayendo sus funciones, las funciones que mide. Correcto. Por último, ¿qué expectativa tienen desde MSD Sanidad Animal de la Argentina en cuanto a la introducción, en cuanto a la velocidad de adaptación de esta tecnología que ustedes están presentando ahora? Mira, al tener un aliado como Villanueva, que es nuestro distribuidor, el único distribuidor para toda nuestra paleta tecnológica, Villanueva tiene una gran trayectoria en soluciones tecnológicas y han tenido muy buena recepción a lo largo de los años con el tema de monitoreo de hacienda adulta. Así que yo creo que conociendo el terreno como lo conoce Villanueva y como lo conoce MSD, la recepción va a ser impecable, va a ser buena porque los productos ya son conocidos, están respaldados por un prestigio que viene de años de esta tecnología, que viene de muchos años. Entonces, por ese lado no va a haber problemas porque ya somos reconocidos en el mercado. Después vendrán las cuestiones coyunturales, de financiación, de no financiación, precio, no precio, pero eso es otra historia. Ahora, como recepción de producto y confiabilidad en nuestra línea de tecnología, gracias a Dios, creo que todo el portfolio tecnológico que hoy en día tiene MSD es uno de los más respetados en el mercado, así que va a haber buena recepción. Bien, por último, y te pido una respuesta cortita, este tipo de tecnologías, collares, caravanas electrónicas, ¿es una tecnología muy utilizada en los tambos en la Argentina a nivel general, promedio, más allá de la marca de ustedes? ¿O es algo que está comenzando o que todavía tiene mucho potencial de crecimiento? No, hay mucho potencial todavía. O sea, hay mercado todavía para explorar y hay mucha gente que todavía tiene que adoptarla o va a adoptarla, estamos seguros. Pero va creciendo cada vez más, incluyendo, bueno, obviamente, marca líder que es la nuestra, es SenseHub, pero es la tecnología, como yo decía recién, no es una pregunta de si la voy a adoptar o no la voy a adoptar. El tema es cuándo la voy a adoptar. Ya se viene, ya está.
Gabriel, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Gracias a vos, Gastón, un gusto. Igualmente, Gabriel Calderón, médico veterinario, gerente de Producto de Soluciones Tecnológicas de MSD Salud Animal en la Argentina, pasaba por AgroATP desde Campana y lo hace a través de www.radiochacra.com.ar en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido. Últimos minutos de este AgroATP de hoy para compartir noticias y comentarios. Contarte en primer término que Mastellón Hermanos va a acompañar con 3 millones de pesos al primer puesto de la 5ª edición de las Olimpiadas Lecheras Nacionales, que ya son una referencia dentro de la formación técnica de estudios secundarios en todo el ámbito agropecuario y que se va a realizar como parte de las actividades de Todo Láctea, la muestra lechera que va esta semana del 13 al 15 de mayo, martes a jueves, en Esperanza, provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, el certamen va a contar con la participación de unas 50 escuelas agrotécnicas agroalimentarias y de administración rural de todo el país. La escuela ganadora se va a llevar por un año la Copa Mastellone. Este aporte económico permitirá a las instituciones educativas que inviertan en infraestructura y tecnología para fortalecer sus prácticas, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo del campo argentino. La competencia, la Olimpiada Láctea, en Todo Láctea se va a hacer el próximo martes, 13 de mayo, entre las 9:30 y las 12:30, y va a estar enfocada en temáticas vinculadas con la producción de leche, la vaca lechera, datos del observatorio de la cadena láctea argentina y el libro El mundo de la leche de Pascual Mastellone. El jurado va a estar compuesto por los reconocidos especialistas Guillermo Berra y Guillermina Osacar, junto al apoyo de los docentes de agronomía y veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y la facultad específicamente en la ciudad de Esperanza, donde se hace Todo Láctea esta semana del martes 13 al jueves 15, allí en la provincia de Santa Fe, donde vamos a estar cubriendo la para AgroATP. Hasta aquí la información, hasta aquí las noticias, el momento de nuestra despedida, no sin antes agradecerte a vos por habernos acompañado, a Radio Chacra por el espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Nuestra despedida musical de hoy es con La Mississippi, un grupo, una banda de blues rock argentino formada en 1989 en Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. Está liderada por Ricardo Tapia en voz, armónica y guitarra, e integrada por Claudio Canabo, bajo eléctrico y coros, Gastón Picasso en piano y teclados, Gustavo Ginoy en guitarra eléctrica y coros, y Juan Carlos Tordó en batería, percusión y coros. La Mississippi se inició tocando canciones y blues en inglés y luego comenzó a grabar e interpretar sus temas en castellano. Fue fusionando el blues, el rock con el jazz y ritmos latinos, demostrando así que es capaz de hacer blues con identidad argentina. Desde 1993 publicó 16 álbumes. Con el último de ellos, Reserva Especial 30 años en 2019, festejó sus 3 décadas con la música. Nos vamos entonces con La Mississippi y Un trago para ver mejor, de Bagallo, su álbum número 2, publicado en 1995. Te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias, hasta la semana que viene. Chao.
los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola mi amor, yo llegué, qué bueno me invitaste a almorzar. Quiero sentarme a ver el sol caer, fumar, filosofar y beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Seguir y seguir, quemado vivo por la ciudad. Pero no sé dónde ir para sentirme bien de verdad. Y quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Todos un trago para ver mejor, dos tragos para ver mejor, tres tragos para ver mejor, cuatro tragos para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Esto fue Agro ATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país para conocernos más entre nosotros y tender puentes entre campo y ciudad. Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.